Vamos a meternos de lleno en una de las ideas más polémicas y revolucionarias de la psicología, la rebelión radical de B.F. Skinner. Y es que fue un movimiento que propuso algo que para muchos era sencillamente impensable: explicar todo, absolutamente todo el comportamiento humano sin tener que hablar de la mente. Así que preparaos porque vamos a ver cómo se atrevió a hacerlo. Claro, todo esto arranca con una pregunta que lo iba a cambiar todo. ¿De verdad hace falta mirar dentro de esa caja negra que llamamos mente para entender por qué hacemos lo que hacemos? Skinner se atrevió a decir que no. Y esa fue la chispa que lo incendió todo. Pero, a ver, para entender lo gordo que fue el desafío de Skinner, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Hay que ver cómo era el mundo antes de que llegara. Un mundo que estaba dominado por lo que se conocía como la primera fuerza de la psicología. A ver, esta primera fuerza era la psicología de principios del siglo XX. Quería ser una ciencia, pues eso, seria, rigurosa, y para ello se centraba mucho en el control experimental. ¿Pero qué pasaba? Pues que muchas de sus teorías todavía se apoyaban en cosas que no se podían ver, en conceptos internos. Y claro, esto creaba un sistema que, a ojos de Skinner, se quedaba cojo. Y él estaba a punto de darle la vuelta a la tortilla. Y justo aquí, en este escenario, es donde entra Skinner. Pero ojo, él no llegó para poner un parche o mejorar un poquito lo que ya había. No. Llegó para proponer una alternativa total. Su rebelión fue, en toda regla, un desafío al status quo. Para captar lo radical que era su idea, es fundamental entender que no todo el conductismo era igual. Por un lado estaba el conductismo metodológico, el de teóricos como Hall y Tolman. Ellos, aceptaban que existían cosas como los pensamientos, siempre y cuando se pudieran conectar de alguna forma con algo observable. Pero Skinner fue muchísimo más lejos. Su conductismo radical directamente tiraba a la basura esas variables internas. Decía que no hacían falta, que eran innecesarias. Para él, lo único que importaba, el único foco posible, era la relación directa entre el entorno y la conducta que sí se puede ver y medir. Y esta idea no se la guardó, la soltó. ¿Y de qué manera? En un artículo famosísimo de 1950. Y lo hizo con una pregunta que era pura provocación. ¿Son necesarias las teorías del aprendizaje? Cuidado, que no era una pregunta al aire. Era un misil directo al corazón de la psicología teórica de su época. Entonces, el quid de la cuestión es este, y es muy simple en realidad. Skinner defendía que si se pueden controlar las variables del entorno, se puede explicar y predecir la conducta, y ya está. Se acabaron las teorías complejas sobre qué pasa dentro de la cabeza. Una idea tan simple y tan radical que, claro, para muchos fue toda una revolución. Vale, muy bien. Pero entonces, ¿cómo se explica el comportamiento, si no podemos hablar de la mente? Buena pregunta. Pues Skinner ofreció un juego de herramientas nuevo, las que él consideraba las verdaderas llaves para entender el reino de la conducta observable. Según Skinner, todo lo que hacemos tiene dos posibles orígenes. Por un lado, las consecuencias filogenéticas. Esto es, básicamente, la parte innata, los comportamientos que hemos heredado de nuestra historia como especie. Pero, y aquí está la clave de su trabajo, la parte más importante para él eran las segundas, las ontogenéticas, o sea, todas esas conductas que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, lo que aprendemos en nuestro día a día. Y es justo ahí, en ese aprendizaje personal, donde Skinner puso toda la carne en el asador. Se centró en lo que llamó la conducta operante y, por supuesto, en el condicionamiento operante, que no es otra cosa que estudiar cómo las consecuencias de nuestras acciones voluntarias, ya sabes, si nos dan un premio o un castigo, determinan si vamos a repetir esas acciones en el futuro. Bueno, y ahora viene lo interesante. Vamos a ver cómo esta idea, que nació en un laboratorio, dio el salto al mundo real y acabó provocando una de las mayores revoluciones en el tratamiento psicológico. Estamos hablando ni más ni menos que del nacimiento de la terapia de conducta. Aquí el contexto histórico lo es todo, de verdad. Pensemos en el mundo después de las 2 guerras mundiales. La sociedad se encontró de frente con una necesidad brutal de servicios psicológicos. La demanda era masiva, gigantesca, y los métodos que había simplemente no daban para más. La cosa fue así, como una cadena de acontecimientos. En la posguerra, como decíamos, la demanda de ayuda psicológica se dispara. Esto obliga a los psicólogos a cambiar el chip. Ya no valía solo con evaluar, había que intervenir, había que actuar. Y en ese caldo de cultivo, a mediados de los 50, es donde surge con una fuerza tremenda la terapia de conducta, como una alternativa que se presentaba como mucho más científica que el psicoanálisis, que era lo que dominaba todo. Y aquí viene lo más fascinante de todo. Esto no fue cosa de un iluminado en un país, no, fue una auténtica revolución global, un fenómeno que los historiadores de la ciencia tienen un nombre para ello, un descubrimiento múltiple.
¿Y qué es eso de un descubrimiento múltiple? Pues es lo que pasa cuando ideas muy parecidas surgen de forma independiente, en sitios distintos y por gente que no se conoce, más o menos a la vez. Es como si la idea estuviera flotando en el ambiente, ¿sabes? Como si las condiciones científicas y sociales estuvieran ya listas para que esa idea apareciera. Y este es un caso de libro, porque en los años 50, mientras Skinner y su gente estaban trabajando en Estados Unidos, al mismo tiempo en Sudáfrica, un tal Joseph Wolpe estaba desarrollando ideas muy parecidas y, a la vez, en el Reino Unido, Hans Eysenck estaba haciendo exactamente lo mismo. 3 frentes distintos independientes empujando la misma revolución. Increíble. El resultado de todo esto fue un cambio radical, un cambio total de paradigma. La terapia de conducta no era solo una técnica nueva más, no, era una alternativa que se podía observar, que se podía medir, que se basaba en la evidencia. Proponía un estándar científico totalmente nuevo para tratar los problemas psicológicos, y esto era un desafío frontal, cara a cara, con el modelo psicoanalítico que llevaba décadas dominándolo todo. Y todo esto, claro, nos deja con una última pregunta, una de esas preguntas que se te quedan en la cabeza. Si nuestro entorno, si nuestra historia de aprendizaje tienen tantísimo poder para moldear lo que hacemos, como defendía Skinner, entonces, ¿qué papel le queda al libre albedrío? Ahí queda eso, una cuestión muy profunda para darle unas cuantas vueltas.